Los Teatros del Sol. Puerto, 1639. Claudio Gelée, el Lorenés. Museo del Louvre, París. Un puerto de gran movimiento, iluminado por el sol poniente. El espectador se encuentra en la orilla. Su mirada está orientada de este a oeste hacia alta mar. La ciudad, de estilo italiano, podría ser un puerto de la costa tirrena. Diversas construcciones se escalonan sobre la parte izquierda. Un pequeño templo, el portal con dos columnas toscanas, está terminado por una balaustrada ornamentada. Dos arbustos en macetas a la moda romana marcan sus ángulos. Arriba un reloj con una sola manecilla. Está encuadrado por dos pilastras con capiteles dóricos y terminado por un frontón triangular que porta un escudo. Al costado en nichos estatuas antiguas. En segundo plano, una gran villa renacentista apoyada sobre cimientos de gruesa mampostería en relieve. Se accede a ella por dos escaleras de doble tramo. Una terraza con arbustos se extiende delante de la fachada, que mira hacia el mar. La construcción está terminada por 4 torres de ángulos bordeados de balaustradas y caladas en sus 4 costados por vanos con ojivas redondas. En el plano posterior, otras arquitecturas, un faro, una torre cuadrada. En el lado opuesto, un fortín redondo cerrado por una muralla cuadrada y almenada. El puerto está bordeado por muelles de grandes escalones y en primer plano por una playa plana en la que afloran algunas rocas y donde se distinguen guijarros, conchillas, planchas de madera y otros restos. Cerca del templo, a la izquierda, la popa característica de una galera que ha sido puesta en dique seco para operaciones de armado. Al lado, el armazón de una barca en curso de construcción. En una dársena estrecha situada entre los muelles que bordean el templo y la ciudad, 2 navíos están amarrados. Varias tartanas de un mástil y vela latina están reunidos al pie de la villa. 2 navíos están fondeados en los pasajes. A la derecha, al abrigo del fortín, un gran estanque muestra una hilera de otras tartanas. Muy cerca de la playa, 2 grandes navíos están fondeados. Están borda a borda, pies contra cabeza. Gavieros que maniobran en las arboladuras terminan de atar las velas. La proa del primer navío está adornada por una cabeza de dragón. Los pabellones de la Orden de Malta flotan en el palo del bauprés y en el palo de mesana. En lugar del nombre y el emblema habituales, la proa del segundo navío no porta más que un escudo con 3 flores de lis, idéntico a aquel que se puede ver en el frontón del templo. Sobre el pabellón que flota en su palo de mesana y en su mástil principal, nuevamente las 3 flores de lis. Varias embarcaciones atracan junto a los navíos. Una barca, ya cargada con barriles, se acerca a la playa. Un hombre llama, otro se apresta a saltar a tierra. Personajes importantes acaban de desembarcar. Están sentados sobre un baldaquín en una barca propulsada por 4 remeros. Un hombre en una barca se aleja y hace un signo de adiós. Por todas partes, alrededor del puerto, hay personajes que deambulan, se reúnen, conversan. Sentados sobre baúles, 2 mujeres, un hombre y un niño. El hombre toca el laúd. A sus pies, garrafas, otro laúd, una guitarra. Un poco más lejos, 3 personajes. Un hombre que alza su sombrero. Otros 2 que están intercambiando una pipa. Uno porta una espada, señal de nobleza. El otro, un traje oriental. Un grupo más importante está compuesto de 7 personas. 2 rústicos están en tren de pelea, mientras que un tercero llama por ayuda. 2 caballeros usando sombrero, botas, capa y espada se aprestan a separarlos. Uno, que porta un jubón bordado, anteojos y bigotes rizados, hace una señal con la mano. El otro está por sacar su espada. Detrás de ellos, un hombre sostiene una varilla, con ayuda de la cual parece dar órdenes a los marineros. Se protege los ojos del sol con su sombrero. Delante de él, otro hombre, sentado de cara al sol poniente, se vuelve al ruido de la pelea.
En fin, sentados un poco aparte sobre una barca dada vuelta, dos dibujantes están observando todo el paisaje. El cuadro está firmado sobre el costado de un tonel. Claudio Inveni, Roma, 1639. Además de unos 300 cuadros de Claudio que subsisten, se conocen de él más de 1200 dibujos, ya sea de esbozos rápidos, ya sea de estudios de árboles, de animales o de paisajes, o dibujos relacionados con cuadros precisos. Ciertos dibujos parecen ser composiciones totalmente aparte. En ellos se utilizan técnicas muy diversas. Pluma y aguada marrón. Pluma y aguada marrón con realces de blanco. Pluma, tinta gris, aguada marrón con realces de blanco sobre papel azul. Pluma, aguada gris y realces de blanco sobre papel de tinte amarronado. Indicaciones de puesta en cuadro a la piedra negra. Personas envidiosas y ávidas de un beneficio mal habido le robaron su idea. Además, imitaron su trabajo y vendieron copias de ellos en Roma, haciéndolos pasar por originales de su mano. Decidió llevar un registro y comenzó a hacer el inventario de todos los cuadros que vendía, expresando allí, con un toque verdaderamente magistral, el menor detalle del cuadro propiamente dicho, anotando también allí el nombre del personaje para el cual había sido hecho y, si recuerdo bien, el precio que había recibido por él. Dio a este libro el nombre de Libro de Invenciones o Libro de la Verdad. Cuadro para Roma. Cuadro hecho para el excelentísimo señor príncipe Pamfili. Cuadro hecho para el obispo de Montpellier. Claudio se servía también sin duda de su libro como de un registro temático y recombinaba los diversos elementos de sus cuadros precedentes para fabricar escenas nuevas. Así, sobre el tema del puerto, se conocen diversas variantes. El Liber Veritatis o Libro de la Verdad está hoy en día en el Museo Británico. Los dibujos han sido separados de su encuadernación para una mejor conservación. El puerto en el sol poniente lleva el número 14 y él sucede a otro, la fiesta aldeana, que es su pareja. Los cuadros eran primero considerados como objetos decorativos, como los floreros, los candelabros o los sillones. Iban a menudo de dos en dos, y Claudio los concebía teniendo en cuenta su disposición al ser colgados. Igual línea del horizonte, igual talla de los personajes, simetría de las masas, pero oposición de gamas de colores, de paisajes o de temática. Marina y el paisaje. El mar y el campo se oponen como el poniente y el levante. Vista de puerto y campo bacino. Aquí el mar y el campo se oponen como los paisajes de la Roma moderna y los de la Roma antigua. Embarque de Cleopatra en Tarso y David consagrado rey por Samuel. La historia antigua es opuesta al Antiguo Testamento. La pareja del puerto era el paisaje con danza de aldeanos. En este par de cuadros, el pintor opone el campo y el mar. Los aldeanos a la gente de la ciudad. La mañana al anochecer. Los tonos fríos a los tonos cálidos. Las grandes masas, árboles o arquitecturas están dispuestas sobre costados opuestos, lo que provoca una asimetría cualquiera sea la forma en que los cuadros sean colgados. Las 3/4 partes de los cuadros pintados por Claudio han sido pares. Existen dos versiones del puerto al sol poniente. Una, pintada en 1637, se encuentra en la colección del duque de Northumberland, en el castillo de Alnwick, en Gran Bretaña. El otro pertenece a las colecciones del Louvre. Pasando de la primera a la segunda, Claudio transforma numerosos detalles. Suprime el árbol, reduce la puerta, hace deslizar el edificio grande detrás del pequeño. Pasa de un cielo cargado de nubes negras y de lluvia a un cielo casi despejado donde planean aves. Cambia el sentido del viento que soplaba hacia el mar y sopla ahora hacia la tierra, acentuando la fuerza de las olas. Ubica al sol más al centro y más arriba, pero el reloj que marcaba las 5 marca ahora las 7.
Este detalle puede significar que la estación ha cambiado, que se ha pasado del otoño a la primavera. En fin, personajes, barcos y siluetas son mucho más pequeños en la versión del Louvre, lo que vuelve la perspectiva más profunda. Los dos cuadros, en fin, difieren por los emblemas que portan los pabellones y los escudos. Al reverso del dibujo del puerto, en su libro de la verdad, Claudio escribió: hecho para su santidad, el Papa Urbano. Maffeo Barberini pertenecía a una gran familia romana que se distinguía en esa época por su fasto. Elegido papa en 1623, Barberini tomó el nombre de Urbano VIII. Se rodeó de artistas de renombre. Maderna, Borromini y el Bernino se suceden en la construcción del Palacio Barberini. Por todas partes, los frontones, los plafons, las paredes, las fuentes, portan las abejas del blasón Barberini. Las abejas están también presentes en el frontispicio del último libro de Galileo, amigo y protegido de Urbano VIII, a quien este último, a pesar de todo, dejará condenar bajo la presión de la Inquisición. Urbano VIII, quien vio cuadros de Claudio en lo del cardenal Bentivoglio, le encarga telas, entre las cuales está el par formado por el puerto y la fiesta aldeana. Claudio coloca, pues, las abejas de los Barberini en varios lugares de su puerto. 2 años más tarde, en 1639, pinta una segunda versión de estos dos cuadros. No ha sido hallada ninguna traza de este encargo. Como muestra flores de lis en lugar de abejas, se dedujo que el que lo encargó era un francés, tal vez alguno de los embajadores de Francia en Roma en aquella época. Los dos cuadros en par se reencuentran en las colecciones de André Lenotre, creador de los jardines de Luis XIV. Lenotre los ofrece al rey en 1693 con una parte de su colección de pinturas y objetos de arte. Los cuadros pasan por diversas moradas reales. Entran en la colección del Louvre desde la creación del museo en 1793. En sus dibujos preparatorios, Claudio traza a veces líneas geométricas. Se trata de un cuadriculado bastante sencillo que divide el rectángulo según sus medianas y sus diagonales. La línea del horizonte está casi siempre colocada ligeramente por debajo del centro del cuadro. El puerto mide 1,03 m por 1,37 m. Los navíos en el centro y los costados del cuadro permiten a Claudio colocar toda clase de líneas finas: los mástiles, las vergas, los obenques, los galaubanes, y oponer paralelas y oblicuas, horizontales y verticales. El punto de visión está colocado bastante alto, lo que supone un espectador ubicado claramente por arriba de la escena. Claudio crea un efecto de perspectiva simple, haciendo converger las líneas de las arquitecturas hacia una zona próxima al centro. Pero su sistema no es uniforme. Cuanto más alejadas están las arquitecturas, más se bajan sus perspectivas. Este desequilibrio, que recuerda las perspectivas corregidas de los decorados de teatro, está tal vez destinado a reforzar la dinámica de la composición. La zona de los puntos de fuga está próxima al Sol, pero no está confundida con él. Aunque al sistema de las perspectivas bajas se agrega el de la iluminación, particularmente sensibles en las zonas de los personajes, el sol poniente los ilumina a contraluz y proyecta sus sombras sobre el suelo. De la misma forma, el degradé de los colores alrededor del sol forma una suerte de cono de luz. Colores, separación de los objetos, iluminación rasante y perspectivas de las arquitecturas. Todo concurre a producir una poderosa ilusión de profundidad. El ojo del espectador es aspirado hacia el espacio lejano del mar y del poniente. Los personajes del primer plano están dispuestos en grupos regulares. Cada uno de los actores participa en el equilibrio de la escena. Otras combinaciones hubieran podido ser inventadas sin modificar la temática general del cuadro. Claudio se sirve del cielo y el mar como si se tratara de un telón de fondo en el teatro. Es el fondo el que construye el cuadro. Barcos y arquitecturas vienen a inscribirse aquí como piezas agregadas. Cuando el sol está bajo sobre el horizonte, los rayos son filtrados por un mayor espesor de la atmósfera. La luz percibida recorre entonces el espectro del amarillo al rojo. Ella engendra numerosas combinaciones de colores y transforma las relaciones entre los tintes actuales de los objetos.
Además, el alba o el crepúsculo son los únicos momentos en que el pintor pueda representar al sol que, el resto del tiempo, resultaría demasiado deslumbrante. Aquí el sol está obtenido con ayuda de un amarillo oro, el color más claro de la paleta. Claudio pintaba muy cuidadosamente, superponiendo numerosas capas hasta la obtención de tonos pálidos u opalescentes, característicos de la iluminación crepuscular. La ilusión de profundidad es así reforzada por la diferencia de saturación entre los planos sucesivos. Los personajes del primer plano están tratados en colores más vivos y con sombras más brutales que los personajes del plano posterior. En el interior de este sistema de colores, algunas pinceladas más saturadas contrastan con el resto del cuadro. El azul del vestido de la mujer se opone al dominante malva y naranja del conjunto. Claudio pasa casi toda su vida en Roma. Es vecino y amigo de Poussin. Comparte con él muchos temas: el paisaje, los elementos naturales, las escenas mitológicas. En el momento en que pinta este cuadro, Claudio está instalado en Roma, en la calle Margutta. Más tarde vivirá muy cerca, en la calle Paolina. Hoy en día, calle del Babuino. Es el barrio de los artistas, entre la Plaza del Pueblo, por donde llegan los extranjeros, y la Plaza España, al pie de la Villa Medici y de la Iglesia de la Trinidad de los Montes. La ciudad de Roma es, en esa época, el centro artístico más grande de la cristiandad. Las ruinas de los monumentos de la antigüedad afloran por todas partes. A medida que eran ejecutados grandes trabajos de urbanismo, se descubrían bajo tierra los tesoros de las colecciones de los emperadores o de los patricios romanos. Pinturas, objetos, inscripciones, estatuas griegas, helenísticas o romanas. Ciertas obras tendrán una influencia decisiva. En los siglos XV y XVI, la ciudad se cubrió de iglesias, de palacios, de puentes. Claudio inventa paisajes imaginarios, pero coloca allí elementos que observa en Roma o en los campos vecinos. En un cuadro, inserta la plaza del Capitolio dibujada por Miguel Ángel un siglo antes. En otro, ubica la Villa Medici, situada justo arriba del barrio en que él habita. El puerto en el sol poniente no escapa a este tipo de composición. Las fortificaciones portuarias, a lo lejos, recuerdan las murallas de Roma y la tumba de Cecilia Metella sobre la Vía Apia, que Claudio dibuja varias veces. Las torres cuadradas evocan los numerosos campaniles de la ciudad. El perfil del faro recuerda al de Genes, pintado por Claudio. El frontón triangular se encuentra en Santa María del Pueblo o en San Luis de los franceses. El reloj con una sola manecilla es de un modelo corriente en la época, todavía visible hoy en día en la Trinidad de los Montes. La Gran Villa misma es una composición. Los 5 arcos de la galería son los de la Villa Farnesina, una bella morada construida sobre la orilla derecha del Tíber, no lejos del Vaticano, y decorada con frescos de Rafael, igual que los grotescos de otros pintores diversos. Es al Palacio de los Senadores al que Claudio toma prestada la escalera de doble rampa y 2 paliers que se encuentra en una de sus colecciones de dibujo. Las mamposterías fortificadas del basamento podrían recordar a su vez al tabularium, la base antigua sobre la que ha sido construido el Palacio de los Senadores, y las mamposterías almohadillas de la Fuente del Órgano en la villa de Tivoli. Como las arquitecturas, los navíos son composiciones. Los mástiles del barco anclado en el estanque de la izquierda o de los que están fondeados en el pasaje son demasiado elevados. Los navíos deberían zozobrar. Sin duda ellos son exagerados por Claudio con un propósito estético. Los 2 navíos situados a la derecha son de 3 mástiles. Se acercan mucho las representaciones de grandes navíos de guerra de la época. El primero muestra un palo de bauprés terminado por un juanete, innovación de comienzos del siglo XVII. Claudio pinta los mástiles como si estuviesen hechos de una sola pieza, cuando en realidad estaban construidos en secciones. Ellos también son demasiado elevados.
Las 3 dimensiones de velas son respetadas, pero las vergas no están proporcionadas. Todos estos detalles muestran que Claudio pudo pintar estos barcos de memoria o bien inspirándose en grabados que circulaban en esa época. El mar evoca la renovación cíclica, la inconstancia, la metamorfosis, la reverberación de los colores, pero también la partida, el retorno, los peligros, la amenaza, la muerte. Las grandes exploraciones, los viajes, sensibilizaron a los hombres de los siglos XVI y XVII por el océano. Las mareas, las olas, el alzarse y ponerse el sol intrigan a los sabios. La orilla, la playa, el puerto se vuelven polos de atracción para los turistas curiosos, motivos para los pintores y los dibujantes. Fuente de vida, resurrección, inmortalidad, tiempos cíclicos, centro espiritual, ojo del mundo, Dios o rey. El sol de todas las mitologías se carga, en el tiempo de Claudio, con un nuevo valor. Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, en menos de medio siglo, cambiaron la imagen del universo. Galileo acaba de presentar la lente astronómica. Se observa la luna, se descubren las manchas del sol. La Tierra ya no es el centro del mundo, no es más que un planeta gravitando alrededor del sol. Los astros pierden una parte de su misterio. La Virgen, pintada por Chigoli sobre una de las cúpulas de Santa María Mayor, está parada sobre la luna, pero ésta se ha vuelto galileana. Lleva los cráteres recientemente observados a través de la lente. En la vida de Claudio, Luis XIV se volverá el Rey Sol. Después de Claudio, los pintores osarán por fin mirar al sol a la cara. Turner comienza por imitar al pintor lorenés. Después, inunda los paisajes con luces más y más fluidas, más y más resplandecientes. En algunos pintores impresionistas, el sol es un tema central. Al mismo tiempo, la caída del sol se vuelve rápidamente un estereotipo, la pintura exótica, el afiche turístico o político, la fotografía pintada, la tarjeta postal. La pintura, arte del espacio, es en esa época a menudo comparada con la música, arte del tiempo. Instrumentos de música y escenas de danza abundan en los cuadros de Claudio. La danza y la música reflejan el orden del universo y hasta imitan, según una creencia muy antigua y muy de moda en el Renacimiento, el orden de las estrellas y de los planetas. La escena figurada por la fiesta aldeana podría evocar al matrimonio del roble, una fiesta del calendario italiano, celebrada todos los años en mayo. En un cuadro pastoral, la gente de la ciudad se une a la del campo para bailar. En el puerto, el grupo formado por el músico y sus oyentes sirve de contrapunto apacible a los otros grupos del primer plano, donde se grita, se llama, se pelea. El mundo pintado por Claudio es un mundo que rechaza la violencia, un mundo bucólico, austero, donde reina la concordia, una suerte de Arcadia feliz. Es un tema que él comparte con su amigo Poussin. Claudio, que vive en Roma durante más de 60 años, asiste a la explosión del barroco. La ciudad se cubre de iglesias, de cúpulas, de estatuas, de tumbas, de fuentes, de nuevas perspectivas. En sus telas, el pintor permanece fiel a las arquitecturas clásicas, las de la antigüedad romana o las del Renacimiento. Inspirándose en la Villa Medici, despoja también la fachada de esos ornamentos, demasiado numerosos para su gusto, pero la estética barroca influencia tal vez al pintor de otra manera. Arquitectos y decoradores encuentran en los escenarios teatrales la ocasión de poner fácilmente en práctica los principios de la perspectiva que apasionan a los artistas desde hace varias generaciones. En Roma, ciudad donde el teatro fue largamente prohibido por la Iglesia, los Barberini son los primeros en construir una gran sala de espectáculos en su palacio, cuyas maquinarias y decorados son, con frecuencia, considerables. Apariciones, desapariciones, efectos grandiosos o aterradores. Hay en esa época toda una codificación del decorado y la máquina teatral. ¿Cómo hacer que un personaje se transforme en roca u otra cosa? ¿Cómo hacer que el mar súbitamente se alce, se infle, se agite y cambie de color?
cómo hacer aparecer navíos, galeras u otros barcos que recorren el mar. A pesar de sus gustos y su moderación clásicos, es este espacio teatral barroco lo que recuerda los cuadros de Claudio, con sus construcciones plantadas de modo frontal, como decorados, sus bastidores entrevistos, sus perspectivas acentuadas, sus telones de fondo vivamente coloreados. Mientras que Bernini, Borromini o Pierre de Corton daban forma en Roma a nuevos conjuntos arquitectónicos, Claudio, en el espacio más estrecho de sus cuadros, inventaba otras maquinarias de seducción. Vuestra mirada es captada por la trampa de las líneas y de los colores de la tela, y ya no estáis más allí, en esa sala de museo rumorosa, sino en otra parte, en la música de otra multitud, en la luz de otro sol.